Bueno, le hemos comentado de este brusco aumento de casos COVID-19 que se reportó de parte de las autoridades, 3.520 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Primero que nada, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, partamos por este anuncio que hace el Ministerio de Salud sobre esta cifra, cómo la interpretan ustedes y también la exigencia que se le hace a las clínicas privadas de duplicar su capacidad de camas críticas. ¿En qué punto están en estos momentos en el sector privado en la reconversión de camas o en la implementación de más camas críticas? Porque no es solo una cama con un ventilador, se requiere también del personal sanitario. Desde el punto de vista de los números, hemos visto como las últimas 10 días los números han ido creciendo. Hemos visto un mayor número de pacientes con coronavirus. Hemos lamentado también pacientes fallecidos diariamente y vemos que esto ha ido avanzando. Lo único que todavía nos genera cierta esperanza es evaluar cuál va a ser el efecto de la cuarentena total que se implementó hace algunos días atrás en el Gran Santiago. Y en este momento lo que estamos haciendo es estar abocados directamente a absorber la demanda de pacientes que han llegado más graves durante los últimos días. En relación a las exigencias del punto de vista del número de camas, la verdad es que nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo como Clínica Las Condes para tener la mayor cantidad de camas posible disponibles y es sin duda una exigencia mayor para el sistema completo. Hemos reportado activamente esta situación al Ministerio de Salud por las vías formales que ellos nos han pedido que lo hagamos. Y no tengan duda de que vamos a tener nuestra capacidad al máximo. Sin duda tenemos que generar las capacitaciones, tenemos que generar los equipos, el personal para tener las camas, pero estamos planeando como Clínica Las Condes hace 3 meses que esto podría pasar. Y hoy nos vamos a comportar a la altura de lo que la pandemia implica. Doctor, bueno, estamos recibiendo preguntas y comentarios con el hashtag Noticias24, pero quiero preguntarle, por ejemplo, en el caso concreto de la Clínica Las Condes, porque decíamos, ¿no? Una cama crítica no es solo un lugar físico, es la cama en una unidad de cuidados intensivos, es personal especializado, es equipamiento especial, ventilación mecánica, en fin, nos tocó recorrer varias postas, urgencias, UCI de distintos centros públicos para conocer cómo estaban trabajando. En el caso concreto de la Clínica Las Condes, hoy día de las camas UCI que tiene, ¿cuántas están ocupadas y cuál es su capacidad disponible hoy día? Nosotros hemos reportado ese dato, Iván, continuamente al Ministerio y es un dato que ha sido dinámico en el tiempo en relación a la cantidad de enfermos que tenemos que absorber. Hay que recordar que en el contexto de la clínica lo que sucede y lo que sucede básicamente en todos los hospitales, en la medida que la demanda por pacientes a los servicios de urgencia va aumentando, la clínica va creciendo en relación a la cantidad de camas que requiere y hemos ido abriendo distintos sectores de la clínica de manera de poder absorber esta demanda. Y el número ha sido reportado continuamente a las autoridades de manera de poder enterarlas de la capacidad que tenemos. Y eso ha sucedido básicamente en el sistema privado completo y en la medida que tengamos mayor demanda vamos a ir aumentando esa capacidad y por el momento en eso estamos, digamos, y todos los días hacemos algún tipo de reunión para definir cómo vamos a arreglarnos con la demanda que tenemos pronosticada para el día. Se lo pregunto porque, a ver, reconvertir una cama, hemos tenido noticias de que se están reconvirtiendo camas pediátricas, por ejemplo, en algunos hospitales públicos para hacer camas UCI, es una cuestión bastante compleja. La red de salud Cristo UC ya reconvirtieron más de 40 unidades, por eso le preguntaba yo a ustedes en la Clínica Las Condes, ¿cómo se va a duplicar la capacidad? Porque no es una cuestión de poner una cama nomás en una sala, necesitan personal, necesitan toda la implementación, necesitan un ventilador mecánico, por eso le preguntaba yo, ¿cómo van a hacerlo para duplicar su capacidad de camas críticas de aquí al tiempo que le ha dado el Ministerio de Salud? La clave en esto, Iván, fue que desde el punto de vista del recurso humano, partimos hace casi 1 mes y medio capacitando a los equipos, y no solo la Clínica Las Condes, sino que también a través del Ministerio, el Hospital Digital capacitó a los equipos, a los médicos de otras especialidades, a enfermeras tal vez de otros lugares, en patologías de intensivo, de urgencia y de
de distintos lugares de los hospitales para que estuvieran capacitados para este momento. Doctor, y nos podemos detener un poco ahí. Porque con los... Si nos podemos detener un poco ahí, porque evidentemente uno ha hablado con los intensivistas, con los urgenciólogos, y bueno, se dice no se puede formar un intensivista en cuestión de meses, hay una preparación de años, en fin, que tienen decisiones muy complejas que tomar en cuestión de segundos y con una patología como esta de la cual además se sabe muy poco. ¿Cómo se está haciendo esa reconversión de personal? Porque uno podría incluso entender que físicamente reconvertir una cama pediátrica puede ser algo, entre comillas, realizable si solo hay que implementarle un ventilador mecánico, pero ¿cómo usted transforma un pediatra en un intensivista en meses? Si que fuera el caso, ¿se puede hacer eso? No es que se transformen en intensivistas o en urgenciólogos los especialistas. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos un especialista senior a cargo de un grupo o de una célula de médicos que en el contexto de una capacitación general puede manejar un ventilador, puede seguir un protocolo y en el caso de una duda incluso se puede hacer una teleconsulta, es decir, mira, con este paciente tenemos esta situación. En el caso del intensivo eso es posible, ¿por qué? Porque hay cierto tiempo en relación a la toma de decisiones. En el caso de la urgencia lo que hacemos es que aseguramos que los médicos expertos estén atendiendo el reanimador y los pacientes más críticos, que es donde hay que tomar decisiones inmediatas. Y el resto de los especialistas los hemos entrenado para la resolución de pacientes de mediana o baja complejidad que requieren un examen, que requieren una evaluación inicial y con esa evaluación se le pregunta al médico de urgencia senior. Y ahí se ha dado una situación interesante, Iván, donde hemos visto como los equipos médicos están absolutamente alineados para manejar la pandemia y hemos visto solo cosas buenas, solo sensación de equipo, solo ganas de crecer, solo ganas de aprender y yo eso lo agradezco hoy porque no ha sido un tema de los sistemas privados, sino que es un tema del país completo. Doctor, precisamente... Los equipos de salud se están comportando a la altura de lo que esta pandemia requiere y estamos trabajando todos en la misma dirección, que es evitar la mayor cantidad de pacientes fallecidos posible. Bueno, en relación a lo mismo que usted dice, acá el sistema público y privado trabajando unido es la única manera de que podamos superar esta crisis sanitaria, esta pandemia. A través de nuestro hashtag Noticias24, preguntas de la audiencia, doctor, le transmito una. Porque esto nos dice Diego Eduardo a través del Twitter. ¿Por qué trasladan desde las urgencias públicas fuera de Santiago y no, por ejemplo, a la clínica Las Condes? ¿Cómo se toma decisión? Porque acabamos de estar recién en el grupo 10 de la Fuerza Aérea, donde se van a trasladar 4 pacientes UCI hasta la región del Biobío, en un operativo que uno entiende que no solo es complejo, sino que además es carísimo, ¿no? Movilizar un C-130, un Hércules de la Fuerza Aérea, sacar 4 pacientes de una UCI o de distintas UCIs, trasladarlos en una cápsula sanitaria compleja y llevarlos a Concepción con, me imagino, una cuota de riesgo que implicará para el paciente en un traslado aéreo, en fin. ¿Por qué se traslada un paciente desde la región metropolitana hacia la región del Biobío y no desde un hospital público donde probablemente estaba a, por ejemplo, la clínica Las Condes donde está usted? ¿Cómo se toma esa decisión en función de qué factores? Si se lo podemos explicar a la audiencia. Iván, nosotros estamos recibiendo pacientes de la red estatal prácticamente desde el inicio de la pandemia. No es que no se trasladen, nosotros hemos ido creciendo en la medida que la demanda ha ido aumentando. Hay que recordar que la demanda creció potentemente en los últimos 7 días y todo el sistema está reconvirtiendo camas y está creciendo para poder absorber esa demanda, pero como hemos visto toda la semana, los sistemas de intensivos están sobre el 90% de ocupación en la región metropolitana y eso no permite que el sistema opere de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que ustedes ven que está libre, básicamente son los enfermos que tienen que absorber o de la urgencia o de los pabellones. Entonces hay un flujo de pacientes que es dinámico. No es tan simple como utilizar ese porcentaje, llenar al 100% porque el hospital tiene que tener capacidad de redistribuir los enfermos. Pongo un ejemplo muy simple. Un enfermo que se ingresa a una unidad intermedio o un enfermo que se ingresa a una unidad de sala común, si ese enfermo evoluciona y se complica dentro del hospital, debe tener necesariamente una salida. Y ese es el cálculo que se hace. Tiene que quedar un porcentaje para poder ir resolviendo las emergencias internas que se dan todos los días, sobre todo en esta patología como el coronavirus.
Doctor Es Herrera, por tenemos esto que se requiere Sí. desde las urgencias sacar enfermos hacia otras regiones. Sí, tenemos más comentarios, más preguntas también de nuestros auditores a través del hashtag Noticias24. Nos pregunta Rolando en el Twitter, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que se le da a un paciente? Si es que hay algún tratamiento farmacológico que se esté utilizando hoy día con pacientes COVID, ¿cuál es el protocolo al menos en la Clínica Las Condes? La verdad es que, como todos hemos escuchado, y la verdad es que en el último tiempo los fármacos en relación al coronavirus, no hay una terapia específica que esté probada con evidencia científica que lo respalde 100%. ¿Por qué? Porque llevamos 5 meses en el mundo de coronavirus y no existe la posibilidad aún de hacer ensayos clínicos que nos permitan saber cuál es la terapia específica y utilizarla. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Dar terapia de soporte. Y ese justamente es el problema de esta enfermedad, que llega un paciente que efectivamente tiene una neumonía y la única herramienta real desde el punto de vista de la recuperación es oxigenoterapia por distintas vías, naricera, mascarilla, una intubación, a lo mejor una naricera de alto flujo, qué sé yo. Y los fármacos, la verdad es que son básicamente... ayudan a disminuir también las complicaciones, anticoagulantes. Hoy una terapia que estamos utilizando aún y que está todavía en veremos es el uso de hidroxicloroquina con acitromicina, ¿no es cierto?, que tiene una lógica más antiinflamatoria que desde el punto de vista del uso de antibióticos, de matar bacterias, ¿no? Doctor, ¿nos podemos detener sobre esa pregunta, Es que usted habló esa de la pregunta en relación a la hidroxicloroquina... Sí. Es importante, la verdad es que estamos todavía planteando el no utilizarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente hay algunos warnings de efectos adversos complejos, pensando en arritmias, ¿no es cierto?, básicamente, estamos en un comité clínico evaluando cómo vamos a cambiar esos protocolos a la brevedad posible. Pero en lo concreto, porque este ha sido un tema bastante polémico, el de la hidroxicloroquina. Usted sabe que el presidente Donald Trump admitió hace algunas jornadas que él consume periódicamente este medicamento, al igual que otros mandatarios, Jair Bolsonaro, y ambos jefes de Estado han sido cuestionados públicamente, incluso han entrado en algunas contradicciones muy importantes con su equipo sanitario. En principio, el segundo ministro de Salud que sale en medio de esta crisis en Brasil es precisamente por esta indicación de no utilizarlo. ¿Lo están usando ustedes en la Clínica Las Condes, la hidroxicloroquina? ¿No lo están utilizando? ¿Están en revisión? ¿En qué punto está eso? En este momento, Iván, estamos revisando y estamos mirando los reportes día a día de evidencia internacional, básicamente de países como Estados Unidos, Italia, España, para ver los resultados clínicos que eso ha tenido y evaluar si es una terapia que podría disminuir la mortalidad de esta enfermedad. Tomar hidroxicloroquina en un paciente leve no tiene ningún sentido. Ahí voy a ser súper claro, estas terapias están reservadas para enfermos críticos. Del punto de vista del COVID positivo, el leve, que es el 80% de estos pacientes, la verdad es que las medidas son sintomáticas, voy a ser muy claro con eso. Reposo en casa, líquido, paracetamol para la fiebre, si hay algún síntoma como tos, algún antitusivo. En el caso de síntomas obstructivos de la vía respiratoria, en pacientes crónicos, asmáticos, algún broncodilatador, pero en ningún caso utilizar activamente hidroxicloroquina porque no se justifica, ahí sí que no hay ningún rol. Pero doctor, ¿la han utilizado en el tratamiento del coronavirus en esta crisis sanitaria en la Clínica Las Condes? ¿Dejaron de utilizarla? Ese punto no me queda claro, porque me dice que actualmente está en evaluación. Pero la pregunta es, ¿se utilizó la hidroxicloroquina en pacientes COVID-19 en la clínica? En el mundo, Iván, se utilizó. En el mundo y aquí también. Cuando partimos con los protocolos internacionales, si usted busca los protocolos españoles, italianos, incluso los de Estados Unidos, todos traían hidroxicloroquina y acitromicina con estudios clínicos observacionales que parecía razonable utilizarla. Y ahora, en este momento, seguimos con la hidroxicloroquina en el protocolo y es más, hoy mismo nos reunimos durante la tarde para llegar a una decisión del punto de vista de la clínica, con un comité de muchos especialistas. Hay que comprender también que las decisiones del punto de vista del coronavirus no se toman de a uno, sino que está broncopulmonar, está infectología, microbiología, intensivo, los médicos de urgencia, de manera de poder cambiar
una indicación en un protocolo ¿Y de aquí, manera seria y pensada. y a qué se arribó luego de esta reunión donde había especialistas de todas las áreas que ustedes describen sobre este punto, que es un punto bastante controversial? ¿Se sigue administrando en la Clínica Las Condes? ¿Se detuvo su implementación de momento? ¿Cuál es la resolución ahora? Si Es llega un altamente paciente, probable, si por ejemplo si llega hoy día un paciente, que dejemos de utilizarla. ya, pero por ejemplo si hoy día llega un paciente coronavirus a la Clínica Las Condes, ¿está disponible la hidroxicloroquina como tratamiento? ¿No se ha suspendido todavía? Está disponible el fármaco. El fármaco no se retira por poca disponibilidad ni porque no exista en el mercado, sino que el fármaco se retira porque tenemos duda razonable desde el punto de vista científico de que sea útil para disminuir la mortalidad o mejore la evolución de estos pacientes desde el punto de vista de la enfermedad. Perfecto. Estamos con el doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes. Doctor, lo invito nuevamente a responder preguntas de la gente que con el hashtag Noticias24 se contacta con nosotros para preguntarle. Es Camila Quirós. ¿Por cuánto tiempo duraría la pérdida de olfato y de gusto en pacientes con coronavirus? Recordemos que es uno de la sintomatología que se ha ido incorporando por parte de la Organización Mundial de la Salud, la pérdida del olfato. Lo que no se sabía muy bien, y a lo mejor usted nos puede aportar allí información más actualizada, es si esta pérdida es temporal, es permanente, y si es temporal, ¿por cuánto tiempo? Hemos tenido un proceso interesante desde el punto de vista del diagnóstico clínico del coronavirus, porque partimos tremendamente restringidos a los síntomas respiratorios y luego avanzamos a los síntomas gastrointestinales y luego fuimos un poquito más allá y avanzamos a los síntomas neurológicos. La pérdida o ausencia o disminución del gusto y del olfato son síntomas que tienen relación con la transmisión de los impulsos nerviosos a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Es un fenómeno que es transitorio, que podría durar entre 7 y 10 días en un paciente y que recupera posterior a cuando el virus efectivamente baja o sale, digamos, de circulación en el cuerpo. Ha sido un síntoma muy interesante que incluso lo estamos reportando directamente con el Departamento de Otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque en algunos casos ha sido la manifestación única de algunos pacientes leves, que un día despiertan y dicen, bueno, tomé desayuno y no sentí el gusto ni del café, ni de lo que estaba comiendo en la mañana. Y la verdad es que eso nos pasa con bastante frecuencia hoy y lo estamos reportando para poder medirlo. Interesante lo que nos dice, o sea, sería, al menos por la evidencia clínica que están teniendo ustedes, estamos con el doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes, en pacientes leves sería, en algunos casos, dice, sintomatología única, la pérdida del olfato. Tenemos más preguntas con el hashtag Noticias24, doctor. Nos escribe, nos dice lo siguiente, y Espino dice, ¿es cierto que está contraindicado el ibuprofeno en caso de COVID-19? ¿Está contraindicado o no? Cuando partimos en la pandemia, de los reportes poblacionales de China, había una asociación entre el uso de antiinflamatorios en el contexto del cuadro inicial y la mortalidad. Había una asociación estadística, sin embargo era una asociación estadística en el contexto de un estudio que era observacional, un estudio con el cual uno no podía tomar una decisión para eliminar el ibuprofeno, que es un fármaco muy útil desde el punto de vista del arsenal terapéutico para el manejo de la fiebre y ampliamente utilizado. ¿Qué pasó a comienzos de marzo, mediados de marzo? Hubo una comunicación de varias sociedades científicas internacionales que recomendaron evitarlo y reemplazarlo por el paracetamol. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Se recomienda evitar el uso de ibuprofeno porque no hemos logrado dilucidar efectivamente esta duda de que los antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno podrían tener alguna relación con la mala evolución de esta enfermedad. Por lo tanto, preferimos no utilizarlo hoy o evitarlo activamente, entendiendo que existen otras alternativas terapéuticas disponibles en el mercado. Doctor, antes de ir con la siguiente pregunta, nos tocó ver en pabellones UCI también como parte del tratamiento para tener más ventilación mecánica disponible, la realización de traqueostomía
para lograr la ventilación adicional de un paciente que estaba siendo conectado a un ventilador mecánico y de esa manera también tener la disponibilidad de un ventilador mecánico adicional. ¿En la Clínica Las Condes también están realizando traqueostomías a pacientes COVID? La traqueostomía, Iván, es una técnica que se utiliza habitualmente en los pacientes de intensivo, y la lógica que tiene, Iván, es que cuando uno tiene un tubo en la tráquea de manera continua, en procesos de ventilación muy largos, eso genera complicaciones posteriores traqueales, como una estenosis traqueal. Por lo tanto, se realiza de manera habitual hace muchos años la traqueostomía para permitir o evitar estos efectos adversos que afectan a largo plazo a estos pacientes. Y es por eso que se realizan estas traqueostomías. No es que sea una terapia propia para el coronavirus, sino que es una técnica que se utiliza en pacientes de UCI o de UTI que van a mantener ventilación mecánica por periodos muy prolongados. Se lo pregunto porque hay una situación que es bien riesgosa, porque naturalmente cuando se abre la tráquea se produce la emanación de los aerosoles, que son lo más contaminante, ¿no? Doctor, tenemos más preguntas a través del hashtag Noticias24. A ver, veamos lo que nos dice este auditor. Dice, mi madre tiene una enfermedad inmunodeficiente llamada esclerodermia multisistémica. Ella consume diariamente 200 miligramos de hidroxicloroquina. ¿Qué pasaría en una situación como ella? Porque ahí hay una situación que es una inmunodeficiencia y consume además este medicamento que usted dice que hasta el día lo están utilizando disponiblemente y de momento se estaría dejando de utilizar, ¿no? En este caso concreto que le podemos decir... En el contexto de las terapias crónicas que usen este fármaco no hay problema. En el caso en particular de la paciente que se comenta, efectivamente la inmunodepresión o los trastornos inmunológicos en general deben ser considerados factores de riesgo para esta enfermedad, y son pacientes que sin duda podrían evolucionar de peor forma que una persona joven y sana. Y ahí decirle a esta persona que escribió el tuit de la importancia de mantenerla a su madre en la casa, del lavado de manos continuo, de mantener el distanciamiento social, porque ella efectivamente podría evolucionar hacia una neumonía por COVID más compleja que una persona joven y sana. Bien, pues ha sido muy claro. Doctor Luis Herrada, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros, jefe de urgencia de la Clínica Las Condes, para contarnos primero lo que usted nos dice, ¿no? Se están reconvirtiendo camas normalmente de otro uso a camas UCI, adaptándose a las exigencias del Ministerio de Salud. Se están recibiendo también pacientes del sector público, que eso es un protocolo que ha establecido el Ministerio, y también el uso de la clorhidroxiquina, que también es importante aclararlo. Doctor, muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Iván, decir que sí, efectivamente los equipos de salud a nivel del país y en los servicios de urgencia están haciendo un esfuerzo enorme, y lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo. Hoy es momento de colaborar y les pedimos por favor que se queden en su casa. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos que nos ayuden con eso. Sí, esa es la mantengan el distanciamiento social, lavado a mano, y con eso nos ayudan muchísimo, y los equipos de urgencia que están en el país, orgullosos de lo que están haciendo. Doctor Luis Herrada, muchas gracias. Buenas tardes, que esté muy bien.